escucha? No. Póntelo sino como un micro, como si fueras a cantar. A los Britney, claro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Se puede grabar? Sí, de hecho estamos emitiendo por streaming, así que se va a quedar grabado. Podéis sacarnos fotos, podéis hacer stories, podéis obligarnos a bailar para un TikTok. Y etiquetarnos en @BitsandPolitics en Instagram o BitsPolitics en Twitter. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Soy Manuel Rodríguez, politólogo, soy el organizador de los Bits and Politics en Madrid junto a mi compañera Paola. Y hoy, en esta soleada tarde, pues volvemos a tener una noche en la que vamos a hablar de política mientras bebemos una cervecita en nuestra casa, en el Bastardo Hostel. Y en este caso tenemos una invitada internacional, lo cual mola bastante. Aquí me acompaña Miriam Juan Torres, que os va a contar algo que no hemos hecho, yo creo, en tanto tiempo en Bits and Politics, que es hablar de un estudio que se ha hecho, de una investigación, en este caso vinculada a cuestiones de migraciones, derechos humanos, cambio climático, que ahora ella os contará. Como decía, podéis etiquetarnos en redes sociales, @BitsandPolitics, mi cuenta de Manuel Rodríguez CC. Y nada, como sabéis, pasad por aquí, que hay un montón de sitios, por aquí, sin miedo, como si fuera una mesa camilla, el salón de vuestra casa. Sabéis que en Bits and Politics las reglas son las siguientes. Miriam va a contar su tema durante un ratito, unos 20-30 minutos, y posteriormente vais a poder intervenir, os iremos pasando el micrófono. La única regla es no enfadarse, ¿vale? No enfadarse y en la medida posible no decir nada que atente contra los derechos humanos, por favor, sobre todo hoy. Y nada, simplemente pues que pasemos un ratito agradable y lo pasemos bien. Entonces, bueno, presento a Miriam. El nombre peta. El nombre petardea. A Miriam Juan Torres, que es consultora, es investigadora en More in Commons, que es una organización dedicada al fortalecimiento de la sociedad y a tejer redes, y está especializada pues en migraciones, en derechos humanos. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Yale. Me estaba contando antes que acaba de volver a España después de una década viviendo en un montón de países, así que está haciendo cosas tan europeas como cenar a las 6 de la tarde. Yo he comido a las 6 de la tarde. 6:30. Bueno, yo he almorzado a las 8 de la noche. Y viene a presentarnos los resultados de un estudio que han hecho a nivel internacional desde su organización, desde More in Commons, para medir la percepción de la población sobre migraciones, derechos humanos, cambio climático, más temas que ahora os va a contar, ¿vale? Por supuesto hay que respetar las medidas de seguridad covídicas. Nosotros estamos un poco alejados, pero podemos quitárnoslas también para que se nos escuche por el streaming, pero bueno, en la medida de lo posible seamos responsables, ¿vale? Nos la quitamos para beber y ya. Y por mi parte nada más, os dejo con Miriam, os pido que le deis un aplauso y a ver qué nos cuenta. Bueno, buenas noches, ¿se oye bien? Muchas gracias a Manu, a Paola y a Ángela por la organización, por planear el evento. Es un placer estar aquí. Ahora ya no soy tan internacional, aunque me dicen que hago construcciones raras, así que lo siento mucho si es así. Yo intentándolo, pero con el catalán, o sea, si el inglés y el francés me lío un montón, así que ahí estamos. Hoy voy a presentar los resultados de un estudio, pero voy a prometer intentar no matar a datos. El estudio le hemos llamado Navegando en la Incertidumbre porque es un estudio que intenta tomar el pulso a cuál es la opinión pública, cuál es el estado de la sociedad española en el momento actual, a 2 años de la pandemia, el momento en el que estalla también la guerra en Ucrania, como estábamos justo antes de empezar este momento. More in Commons es una organización internacional, como decía Manu, nuestra especialidad son temas de polarización, despolarización y construcción de sociedades más cuestionadas. En ese sentido hay una parte de investigación, también trabajamos con otras entidades, con
podéis interrumpir, si hay preguntas sobre cosas en concreto, o si algo no queda claro, o si hago alguna construcción incomprensible. Pero bueno, vamos allí. No voy a entrar muchísimo a la metodología, sino para que lo sepáis, es un estudio que incluye a varios países: Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y el Reino Unido. Es una investigación que es nacionalmente representativa, también hay una parte cualitativa. Se toma la medida de muchos temas, pero también es cierto que hay preguntas que son específicas para España. Hay cosas que no hemos cubierto en todos los países porque siempre intentamos tener en cuenta el contexto nacional. Navegando en la incertidumbre es un proyecto que describe, como decía, la situación social y política a 2 años del inicio de la pandemia. En ese sentido le llamamos navegando en la incertidumbre porque vemos que esa es una palabra que describe mucho la sensación social de las personas en nuestra sociedad hoy en día. En ese sentido, estamos viendo que hay una coyuntura específica, realmente hay cosas que son típicas y únicas de cada país, pero también vemos que hay determinadas tendencias. Estamos viendo, también tenemos datos anteriores, menos para España, por desgracia para todos los otros países, pero en ese sentido podemos ver tendencias. Hemos podido ver como desde el inicio de la pandemia ha habido un gran aumento de la percepción de visión. En junio de 2020 vimos que había un momento en el que llamamos de honeymoon phase, ¿no? Hay como un choque internacional, un choque pandémico, que da lugar a que haya como un crecimiento de la percepción de solidaridad, de cohesión social, que está un poco parecido con lo que está sucediendo ahora con Ucrania. Pero también vemos como luego hay un retroceso, y las divisiones sociales y económicas existentes se ven más, están más en relieve. Por otro lado, también surgen nuevas líneas divisorias. Por ejemplo, en Italia, en Alemania hemos visto mucho como el tema del Green Pass, como el tema de los vacunados, no vacunados, empieza a ganar con mucha relevancia. Y en ese sentido, la percepción de cohesión social se va evaporando. A su vez, vemos también cómo se instala una gran sensación de sospecha. En ese sentido, por ejemplo, en España vemos que una mitad de la población empieza a decir que quizás se está escondiendo la verdad sobre la pandemia. Eso es un 50%. No quiere decir que esté un 50% de la población en teorías de la conspiración, pero sí que es cierto que se instaura ese momento de sospecha. Entonces, a nivel de comunicación política, también a nivel de, por ejemplo, organizaciones de sociedad civil, es importante tener en cuenta que ese es el estado psicológico en el que estamos operando hoy en día. Para poner ejemplos, a nivel de percepción de división desde... Bueno, no lo veis como... a nivel de percepción de división, hay un aumento, por ejemplo, del 40% en Francia en esa percepción de división. Un aumento del 27% en Polonia, 30% en países como el Reino Unido. En España, un 61% de la población cree que somos una sociedad dividida. Yo tengo que decir, quizás porque soy catalana, que pensaba que quizás sería peor, pero sí que es cierto que vemos que hay una tendencia que está en declive. Es verdad que hemos hecho estudios en Francia, Reino Unido y Alemania, y que el momento de junio de 2020 era un momento un poco único. Ya veníamos de un momento en el que había una creciente polarización, una creciente percepción de división social. Hay como una ventana de oportunidad, por así decirlo, en 2020, que luego se apaga y empieza a empeorar en algunos sentidos. Y como decía, se instala también ese sentimiento de que a lo mejor se está escondiendo la verdad, no se están diciendo todas las cosas. Y en ese sentido vemos ya también tendencias que son quizá un poco normales. En ese sentido, los votantes, eso es según intención de voto, los votantes de los partidos de gobierno, de los partidos socialistas y Unidas Podemos, sí que son más proclives a creer que se está diciendo la verdad, pero también es un cuarto de esos votantes que sí que dicen que a lo mejor se están escondiendo las cosas. Y en ese sentido sí que solemos ver también que los votantes de Vox destacan y son más atípicos en ese sentido. Tienen más sospecha de todo lo que se refiere al contexto político y social. Lo que no vemos, por otro lado, y eso es cierto en la mayoría de cuestiones, es que no vemos que haya una diferencia intergeneracional. No vemos muchísimas diferencias entre grupos de edades, tampoco vemos muchísimas diferencias entre urbano y rural. Sé que lo urbano-rural ahora es una discusión que está muy viva, las conversaciones sobre la España vaciada también, pero sí que es cierto que a nivel latitudinal no estamos viendo grandes diferencias en ese sentido.
así, a pesar de la incertidumbre, a pesar de la crispación que realmente existe y que es muy palpable también en España, como decía, hemos hecho grupos focales también y a veces es como que sentías la ansiedad a través de la pantalla cuando hacíamos los grupos online. También hay, yo creo, algunos puntos en común en España y también algunos motivos para el optimismo. Yo no sabía que me iba a encontrar en España, de hecho era mi primera vez haciendo investigación en España. Y tengo que decir que situando en el contexto europeo tampoco estamos tan mal. Y ahora voy a mostrar por qué. Por un lado, es cierto que algo que genera unanimidad es el agotamiento con la división y el tribalismo político. Cuando hablamos de polarización, siempre cuando los expertos en polarización hablamos si es una polarización de élites, si hay una demanda, si el tribalismo político viene de lo que sentimos y los políticos responden a ellos. Cuando hablas de tribalismo, tienes como una definición. Sí. Claro. El tribalismo político, cuando hablamos de tribalismo político, hablamos normalmente de la identificación con determinada ideología o con determinado partido. Ahí, cuando hablamos también de polarización, y disculpáis el momento en este momento, podemos hablar de polarización de dos maneras distintas. Por un lado, polarización temática, quiere decir que en un tema en concreto hay polos muy opuestos. Cuando es complicado esto es cuando se produce lo que llamamos extensión de conflicto, que es que en muchos temas a la vez se da el mismo tipo de polarización de los mismos grupos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú sabes lo que piensa normalmente una persona sobre control de armas, también sabes qué piensan del aborto, también sabes qué piensan del cambio climático, también sabes qué piensan del gerrymandering, porque se ha producido ese tipo de polarización. Eso, por ejemplo, no lo vemos en el Reino Unido, donde hablamos más de un caleidoscopio. Según el tema, las alianzas de grupos son distintas. En cambio, también hay lo que llamamos polarización afectiva, que es la identificación con un grupo propio, donde al final lo que prima más es la lealtad a tu grupo, no tanto la sustancia de una temática en particular, y el odio o el desagrado hacia los grupos que son percibidos como la oposición. En ese sentido, en España, yo creo que la polarización viene más de arriba para abajo, porque realmente yo creo que sí que se está produciendo cierta polarización afectiva, y lo vamos a ver, pero también hay mucho hartazgo con este tribalismo político. No hay una demanda de que las élites y los políticos trabajen de esa manera. Pero sí que es verdad que por cómo es la psicología humana, y quizá debería haberlo dicho también, en Morin Common trabajamos mucho con psicología social, intentando entender cómo la gente forma su pensamiento moral y político, y en ese sentido también es lo que analizamos siempre a la hora de hacer los estudios. Pero vemos que en España hay una unanimidad sin matices con el agotamiento de la política. También es un tema que preocupa muchísimo. Y de hecho, en todos los países preguntamos cómo describís vuestra sociedad, dimos como 25 opciones, y en todos los países salió dividida como la primera opción, cosa que estadísticamente es muy difícil. Menos en Italia, donde primero decían corrupta y luego dividida. Esa era la excepción. Y también es cierto que a nivel social en España sí se confía más en los otros, en los conciudadanos, no en los políticos, no en los empresarios, no en el poder judicial, pero sí en el otro ciudadano, en el ciudadano de a pie. Y también es cierto que a pesar de la crispación y la situación de los últimos años, en España hay tanto optimismo como pesimismo que las diferencias se pueden superar. No suena tan bien, pero es que en países vecinos la situación está mucho, mucho peor. Y también es cierto que hay puntos en común a nivel de prioridades. Como decía, vemos más del 90% que dicen que están hartos de la división política, también preocupados. Son porcentajes muy altos. Normalmente en encuestas de opiniones públicas no vemos estos números. Y también son porcentajes que encontramos entre todos los grupos que hemos añadido en el análisis, sin diferencia alguna. Y como decía también, ese optimismo en España, ¿no? Que es el optimismo y el pesimismo de que se pueden superar las diferencias, es prácticamente igual. España y el Reino Unido, curiosamente, son los dos países que suelen ir más de la mano cuando se trata de cuestiones de cohesión social. Pero, por ejemplo, vemos que Italia, más de 3/4 dicen que esas diferencias no se pueden superar. El caso italiano es tal, el caso francés, mirando los datos, hablaba con el equipo francés y decía, menudo drama, que tenéis montado. Me decían, sí, esto está todo muy mal desde hace años ya. Y el caso de Polonia también es excepcional a nivel democrático
¿Cuáles son las fracturas? Sí, ya eso voy a ir ahora, en un momento. Y como decía también, los españoles son los que más confían en los otros. Un poquito más de la mitad dice que se puede confiar en la mayoría de las personas. Pues como vemos en Polonia, solo un 23, un cuarto en Italia. Yo de hecho, no sé si, bueno, a mí es que vivir en el Reino Unido me ha dado identidad europea del sur, que es una que no tenía antes. Entonces pensaba que también habría más similitudes por el contexto de la crisis económica, por el Mediterráneo, entre Italia y España. La verdad es que no estamos viendo muchas en ese sentido. ¿Vosotros vosotras creéis que se puede confiar en la gente en general? Vamos a hacer una encuesta así sin ningún rigor científico porque me da la gana. ¿Quién cree que se puede confiar en la gente en general? Vale, aquí la izquierda rusoniana buenista, ¿vale? ¿Y quién no? Ahí los rancios hobbesianos. Estamos ofendiendo los seres. Claro, no sabe, no contesta. Todo el mundo contesta, bien. Todo el mundo lo tiene claro. No me gusta la gente que vota en blanco. Uy, contigo. Y luego, como decía también, sí que vemos que hay, de hecho, algunas similitudes a nivel de prioridades. O sea, temas de trabajo y desempleo y de la COVID sanitarias siguen siendo la prioridad para los votantes de todos los partidos. Ahora mismo, si hubiéramos hecho esta pregunta ahora, supongo que saldría el tema de Ucrania, tema de tarifas energéticas, ya lleva meses siendo muy importante. Pero sí que quería señalar algunas de las diferencias que vemos a nivel de partidos. Por un lado tenemos el tema de la migración, que al único a los que les importa realmente es a los votantes de Vox. Y en ese sentido, una pregunta que a mí me genera es, no sé si realmente Vox está dando respuesta a algo que había una demanda, y son los que están representando ese tipo de opinión, o al contrario, Vox está liderando. Seguramente se retroalimenta, pero esa es una cuestión importante, porque luego entre los votantes del Partido Popular, por ejemplo, el tema migratorio es muy menor a nivel de importancia. Vemos también que los votantes de Vox son los más preocupados por el tema de la corrupción. Y en ese sentido, con todo lo que ha pasado las últimas semanas, a mí me da la sensación que eso puede ser también algo que explique el trasvase de votantes a Vox. Si la corrupción es lo que más te preocupa, parece que ahí es donde encuentras casa ahora en este momento, según determinada ideología que tengas. Y también vemos que el tema climático es muy poco relevante entre los votantes de Vox. Como voy a tratar el tema climático en un rato, pero sí que es cierto que el votante de Vox es el más atípico. En las cuestiones climáticas, los votantes españoles son muy interesantes a nivel de polarización o no polarización, porque es uno de los pocos temas que parece que no se han ligado hoy en día aún a identidades políticas, pero el votante de Vox se queda un poco colgado. Y luego también la cuestión catalana, un poquito más en los votantes del Partido Popular, y las cuestiones de la comunidad LGTB y cuestiones de género, la verdad es que no parecen que estén a la cabeza para ninguno de los grupos, pero sí que es cierto que son un poquito más relevantes entre la población joven, pero no están a la cabeza entre ninguno de la sociedad. ¿Y solo interpretas en el sentido de que ya no es algo que esté politizado en mal sentido, es decir, ya es una cuestión de sentido común que está fuera del debate? O al revés, o no les preocupa porque no lo consideran una prioridad y si se quisiera legislar habría resistencia? Yo creo que depende un poco del grupo, o sea, creo que la interpretación en la manera en que lo ven es distinto. No me gusta hacer generalizaciones a nivel de, por ejemplo, jóvenes y mayores y tal en general, porque sí que vemos que en general la edad no es tan predictiva. Yo creo que muchos de los temas de género ya están más aceptados, pero a nivel activismo vemos más diferencias. Eso es un patrón que hemos visto en otros países también, donde por ejemplo se reconoce que hay problemas a nivel de género, o se reconoce en Estados Unidos, por ejemplo, que hay temas de racismo que son reales e importantes en la sociedad, pero se polariza mucho a la hora de hablar de como el activismo, de cómo se tienen que deshacer o hacer determinadas cosas. Y yo creo que hay diferentes avances a nivel del género, a nivel de derechos de la comunidad LGTBI, y luego el tema trans, que es un tema muy complicado que no hemos explorado en este caso. Y como decía, estábamos explorando también cuestiones de división. Hemos visto que hay más un 61% de la población española que dice que
y en España esas divisiones son percibidas como ideológicas. Y se cree que la principal división que existe en España es entre derecha y izquierda, cosa que quizá no es tan sorprendente, pero es sorprendente en el contexto europeo, donde ese eje ha prácticamente desaparecido como una de las principales líneas divisorias, e incluso cómo se define la gente a sí misma. Por ejemplo, y nos hablaba la gente también en ese sentido, ¿no? De que el pueblo está peleándose unos contra los otros, de que no se respetan las ideas. Y ese es un tema que salía en diferentes grupos. Hicimos uno con jóvenes de zonas urbanas que se definían como de izquierdas, uno con gente que se decía más centrista de mediana edad, de ciudades medianas, y una con gente de zonas rurales mayor. Y de hecho era del sector rural donde había más conciencia medioambiental y más preocupación con el cambio climático. Pero en todos los grupos salía el tema de la división, de los extremos, de cómo arrastran. Pero en lo que había también unanimidad era, por un lado, que los culpables son los partidos políticos, 61% que decía que esos son los culpables de la división, muy superior a otros temas como la cuestión catalana, por ejemplo, el sistema económico. Y por otro lado, también se decía que las mayores divisiones que existen hoy en día en España son entre gente de izquierda y de derecha, y luego entre los políticos y la gente de arriba. El tema de ricos y pobres, la desigualdad económica, es un tema que está creciendo en conciencia social. Es importante, es el más relevante en la mayoría de países. En Alemania es el de vacunados no vacunados, que se percibe como la mayor división. Pero sí que es cierto que en España, por ejemplo, destaca ese 60%. Es como que hay esa obsesión o esa creencia en que el eje izquierda-derecha es el más importante, cuando, por ejemplo, en el Reino Unido solo un 19% diría que esa es una cuestión que aún tiene peso. En Italia solo un 17%. Y lo que me parece también interesante es que muchas veces a la política italiana seguimos proyectando esa lente cuando la gente de Italia ya no lo está viendo así, o ya no se define así, o no ve esas como las luces divisorias. Sobre todo porque se ha trasladado, ¿no? O sea, con gobiernos de concentración, con tecnócratas, o sea, que han tenido gobiernos de derecha, de izquierda, Claro, bueno, yo creo también sobre todo que el gobierno de la EGA y el 5 Stelle lo rompe todo, porque el 5 Stelle es difícil de colocar, sí que se ha hablado muchas veces en España de como el partido de izquierdas, pero es difícil verlos. Yo creo que en ese sentido es una proyección española más que una realidad, obviamente. Es que, no sé si os acordáis, pero cuando surgió el movimiento 5 estrellas, decían, el 15M italiano. Bueno, el 15M creo que no se hablaba de proteger las fronteras de la unidad. Exacto, y el tema migratorio es un tema que se ha instrumentalizado mucho por la extrema derecha, también aquí, pero en Italia tuvo un papel súper importante en las elecciones. Pues, a mí esto me parece muy, muy curioso por cómo destaca España en ese sentido. Y como decía, la polarización es principalmente ideológica. En ciencias políticas, en sociología, para intentar entender como los sentimientos hacia otros grupos, no preguntamos ¿qué te parecen los migrantes? O ¿qué te parecen los votantes de derecha? Porque ese tipo de pregunta pues, genera un sesgo importante a nivel de preguntar. Pero lo que sí se hace es del 0 al 100, desde que 0 son sentimientos muy negativos y 100 muy positivos, ¿cómo te sientes hacia diferentes grupos? Y en ese sentido lo que miramos es por un lado como la nota total y luego también la dispersión entre grupos. Y lo que vemos, por ejemplo, es que hay mucho consenso y se ve de forma positiva pues, el personal médico y sanitario, los trabajadores esenciales, la comunidad científica, los españoles en general también vemos que aprueban, por así decirlo, aunque ya empezamos a ver un poco más de dispersión entre grupos. Pero luego, cuando miramos votantes de izquierda y de derecha, es cuando vemos que hay más variancia entre grupos. Es una de las cuestiones que está más polarizada y realmente los votantes de izquierda ven muy mal a los votantes de derecha, los votantes de derecha ven mal a los de izquierda y se ha producido como esa polarización afectiva que decíamos. Esos sentimientos negativos hacia un grupo que es percibido como el otro a un nivel que tiene un impacto real a nivel de los atributos que se le dan a otro grupo. El colectivo que genera consenso a lo mal que cae son los no vacunados. Los no vacunados, correcto. Aunque ese es un tema que parece ser bastante menos relevante en España, es un tema que no se ha
hecho, cuando mirábamos los datos de junio de 2020, Italia era sorprendente porque a nivel de cohesión social parecía que se había unido mucho el pueblo y ha tenido una caída brutal. Y por un lado, eso seguramente se explica porque Italia fue el primer país afectado por la pandemia. De repente Italia se vio liderando como el mundo occidental en respuesta, ¿no? Es bien raro que en el escenario internacional sea Italia que esté liderando algunas cosas como son. Pobrecito, ¿no? Pero es cierto. Pero luego ha habido mucha crispación, mucho debate. El debate sobre el COVID Pass ha sido enorme y se ha generado mucha crispación en relación al tema vacunados y no vacunados. En Alemania también ha habido muchos problemas en ese sentido. En cambio, en España la campaña de vacunación ha ido muy bien. Parece que no se ha politizado tanto por Vox. Y luego, aunque sí que es cierto que debido a este tipo de polarización, vemos diferencias entre grupos, por ejemplo, a cómo se ve la gestión de la pandemia. Los que apoyan al gobierno ven la gestión ha sido más buena. También preguntamos, por ejemplo, si la gestión de la pandemia ha hecho que tengas más confianza en la capacidad de España de hacer frente a nuevos retos. Y también vemos patrones de respuesta que no se basan en la experiencia vivida necesariamente o en cómo se han tomado las medidas, sino simplemente en la alianza con tu grupo, con tu partido, con tu ideología. Y ese es cuando es más problemática la polarización. Pero bueno, también vemos, por ejemplo, que a nivel político hay consenso en la desaprobación. Hay muy poca confianza en este grupo, cosa que nos sorprende, y hay diferencias en cómo se ven, por ejemplo, los migrantes en general y cómo se ven, por ejemplo, algunos colectivos particulares, como los migrantes marroquíes. Y de hecho, en temas de migración, algo que veíamos es que en España la mayoría de ciudadanos separan mucho entre diferentes grupos. No voy a entrar mucho en el tema migratorio y tengo los datos aquí, así que si os interesa podemos mirarlos un poco en... ¿Hay interés? Vale, pues vamos a ver si hay consenso sobre los gitanos, ¿verdad? sí, y no muy bueno, por desgracia. Qué fuerte. Y por otro lado, otro tema que estamos intentando mirar también es la percepción de quién es perdedor de cambios sociales. En Europa hablamos de los left behind, de los grupos que se han quedado atrás o que tienen esa percepción. De hecho, este es un tema que también salía en cierto modo en los grupos focales. Por un lado hablaban de los extremos que han ido arrastrando. A mí me pareció muy curiosa esta chica que decía que vuelvan los 90, que parecía que todo iba bastante mejor. Esa nostalgia de alguien que nació en la segunda mitad de los 90 y por tanto no puede recordarlos. Pero que aún así sentía esa nostalgia, ¿no? Y es que a esa frustración general con la división se le suma una percepción de que a lo mejor estamos perdiendo. No por una mayoría, pero sí que es un tercio de la población que se ve como perdedora de los cambios sociales. Y ese tercio es mucho mayor entre los votantes de Vox. Un 54% de los votantes de Vox cree que están perdiendo. Y eso tiene un impacto también a cómo se ven determinadas cosas. Por ejemplo, si preguntamos sobre las medidas que se van a tomar para la transición verde, la mayoría de gente sinceramente dice pues no tengo ni idea de cómo me va a afectar o no sé exactamente lo que son, pero el votante de Vox dice a mí me va a ir muy mal, me van a dañar muchísimo. Hay como un estado psicológico entre ese tipo, ese grupo, que luego se traslada a muchísimas cuestiones, un sentimiento de persecución. Es un sentimiento que hemos visto también en otros países, aquellos que dan un poco más apoyo a los populistas autoritarios. En ese sentido, vale. Los angry white men, ¿no? En Estados Unidos. Las feministas vienen a robarme y el Estado viene a quitarme la propiedad y todas esas cosas. Exacto. Y muchas veces esa sensación de pérdida no se correlaciona necesariamente con una pérdida real a nivel socioeconómico, pero sí que hay una percepción a nivel psicológico que luego tiene un impacto. Y en ese sentido vemos muchas diferencias entre el votante del PP, por ejemplo, y el votante de Vox. El votante del PP normalmente se siente un poco más cómodo, no tiene el mismo sentimiento de pérdida y como voy a mostrar también, en cuestiones climáticas está mucho más a favor y se distingue mucho del votante de Vox también. Y otra cosa que les distingue es a nivel de cambios, porque el votante de Vox, a pesar de querer tener esa nostalgia, de sentirse perdedora y demás, sí que dicen que quieren cambios radicales. En
cambio, el votante conservador en general se refiere cambios graduales a la sociedad. Es la manera de ir para adelante. Y aquí es para simplemente mostrar los datos, ¿no? El 54% del votante de Vox se siente como un perjudicado, mucho más alto que el 30% de la media, un poquito más alto en derechas, casi por quién gobierna. Y como decíamos, sin muchas diferencias entre grupos de edades o muchas diferencias tampoco entre urbano, intermedio, o rural. Y queríamos mirar también un poco el perfil de aquellas personas que se sienten como más perdedoras de los cambios sociales. Esas son probabilidades, o sea, no es la totalidad de sus grupos, pero sí que tienden a ser mayores, tienen más tendencia a pensar que se está ocultando la verdad sobre la COVID, a pensar que el cambio climático no está producido por la acción humana, y también tienen unas opiniones más negativas en relación a la migración, por ejemplo. O sea, se traslada ese sentimiento de pérdida a sospecha y ansiedad con todos los temas sociales que nos ocupan hoy en día. ¿Estuvisteis algún en el anterior Vision Politics? Si os acordáis, estuvimos viendo el tema de los terraplanistas y tal, y que en muchos casos tenía que ver con eso, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido, es algo perdiendo, hay que proteger a los niños. ¿Recordáis lo que contaba Eduardo del tema de la pedofilia y todo eso? Es interesante, ¿no? Vemos cómo los temas se están relacionando, en este caso con datos empíricos. Y hay mucha relación, hoy veía unos datos también en Canadá, de que porcentajes, creo que eran 20% base, por ejemplo, de la gente en Canadá que está en contra de las vacunas, cree que la invasión rusa a Ucrania está justificada. O sea, se van produciendo como vínculos, porque se crean, no solo que se crean burbujas, pero sí que se crea una apertura a determinadas cosas. Y en ese sentido también, por eso hablaba de la sensación de incertidumbre y de sospecha, y que se van ligando diferentes temas, cosa que realmente produce unas cosas preocupantes realmente. Y como decíamos también, algo que vimos a principios de la pandemia es que había en ese momento cierta apertura a hacer cambios personales y a nivel social. La idea de hacer cambios personales ha prácticamente desaparecido en todos los países. La mayoría de la gente está yo y simplemente quiere volver a la normalidad y ya no estoy para más cambios. En España sigue habiendo cierto porcentaje de la población, un poco más de la mitad, que dice, bueno, sí que sigue siendo un momento de hacer cambios a la sociedad, solamente por la frustración, pero es un poco bastante partido. Y se distingue también entre los votantes de diferentes grupos. En general, el votante de Vox también quiere más volver al inicio de la pandemia, pero también ve más la parte de revisión radical del sistema. Y en cierto sentido vemos ciertas disonancias cognitivas, aunque yo creo que se explican también por el perfil psicológico que estamos observando. Y eso también se aplica a otras cuestiones. No voy a entrar mucho en temas de fondos de recuperación, pero sí que vemos que, por ejemplo, más de la mitad creen que se van a malgastar los fondos. Y como decía, se produce también un poco esa polarización afectiva, el tribalismo político, ¿no? Si das apoyo al partido de gobierno, pues tienes más tendencia a pensar que sí que se va a hacer un buen uso. Seguramente si el Partido Popular fuera el partido de gobierno, pues estaríamos viendo la situación al revés. Eso es normal en encuestas, pero sí que se puede ir agravando. Y presenta retos a la hora de hacer frente a retos colectivos, como por ejemplo temas climáticos. Y el tema climático es un tema en el que quería entrar también, puedo traer el tema migratorio si queremos también, no sé cuánto... 5 minutillos que tenemos. 5 minutillos, sí. Pero el tema climático es un tema que me parece muy interesante porque le vemos mucho potencial cuando hablamos de polarización en diferentes sociedades, porque es un tema que aún no está polarizado en la mayoría de países. Hay un riesgo importante de que se polarice. Creo que en España lo estamos viendo rápidamente, las protestas del último fin de semana, en las elecciones de Castilla y León, con todo el tema de las naranjas y la remolacha. Pero no es un tema que esté ligado aún a identidades políticas o identidades globales. En ese sentido, ofrece una oportunidad. Yo creo que hay como escenarios distintos. Por un lado, se puede entrar a una guerra, ¿no?, de determinados actores de empezar a negar o a empezar a jugar con ese sentimiento de
de abandono, de pérdida, de decir van a por ti, van a por el campo, o se podría entrar por otro lado a una competición de ver quién lo puede hacer mejor. A mi parecer sería mucho mejor el segundo escenario, vamos a ver qué sucede. Pero sí que vemos que en general son cuestiones no polarizadas y que tienen simpatía entre prácticamente todos los sectores de la población, entre los votantes de todos los partidos, incluso una parte significante del votante de Vox, aunque mucho menor. Hay apoyo a la transición energética, cierta creencia de que quizá puede generar empleo, de que es un buen uso de fondos públicos. Lo que también es cierto, no obstante, es que en España es un tema que tiene muy poca prominencia. Normalmente, cuando hablamos de polarización, cuando hablamos de opinión pública, miramos cuestiones en dos ejes. Por un lado, simpatía y antipatía, y por otro lado, si tiene mucha o poca prominencia. España sale siempre como el que tiene más simpatía a temas climáticos, en estudios comparativos, pero luego tiene muy poca prominencia. Realmente es un tema que no está en el top de la agenda. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Pero si me dices si que el cambio climático es un problema, yo te diré que sí, pero no, ni fu ni fa. Ahora la verdad se desplaza. Es un tema muy importante también que adquiríamos más relevancia ahora con todo el tema de la transición energética, con el tema de las renovables, del gas, y yo creo que va a ser un tema que va a ir en auge. Entonces se tiene que vigilar también porque si se polariza puede entrar en terreno muy peligroso. Pero yo creo que a nivel prominencia los grupos focales también eran como muy interesantes, porque realmente nos decían, sí, es un tema súper importante, hay que cuidarlo, gente de media edad en ciudad media. Los jóvenes nos decían, es un tema también, uno de los grandes problemas del siglo XXI, nos vamos a enfrentar y como jóvenes lo vamos a vivir más. Pero luego decían, bueno, pues que si te falta lo básico, te falta trabajo, pues hay que cubrir otras cosas. O como jóvenes, ahora tenemos otras preocupaciones. O es una carrera a largo plazo que nos va a afectar. También. España es el país de la Unión Europea que se prevé que tenga más impacto del cambio climático. No obstante, aún parece distante para gran parte de la población, pero veíamos como esa disonancia también de decir sí, es un problema grande, pero obviamente tenemos otras preocupaciones, cosa que también es comprensible. Y de hecho España es el único país donde ni el cambio climático ni la migración salían como los temas más importantes, de los 6 temas más importantes. En cambio, temas climáticos están en la agenda en todos los otros países donde hemos estudiado esto. Hay un consenso, no hay negacionismo del cambio climático en España, pero sí que es cierto que hay un cuarto de la población que dice que no es provocado por la acción humana y vemos porcentajes similares en los otros países también. Pero como decía, hay muchos consensos en temas climáticos. No voy a entrar en el tema de las medidas porque ya lo he comentado, pero bueno, también a decir que, como decía, sí que se considera que es un buen uso de los fondos públicos por los votantes de casi todos los partidos, pero es aquí donde Vox es un votante atípico. También vemos que se considera que es una buena oportunidad para crear empleo. Y de hecho, esta es una pregunta que hemos hecho en 4 de los países. En 2 dimos la opción de no saber o contestar. En 2 no la dimos y vimos que cuando había la opción de no lo sé se nos iba como un 40% hacia ahí. Porque es muy raro un 40%. Pero cuando forzábamos la respuesta se nos iban a lo positivo. Puede ser coyuntural del país, pero yo creo que me da la sensación que también hay como una voluntad de aferrarse a algo positivo. Sobre todo que el tema del empleo es un tema obviamente que es muy relevante y en ese sentido hay como una voluntad o unas ganas de creer, por así decirlo. Y luego también hay dudas sobre el tema de la transición ecológica y de la energía, creo que son dudas que van a ir creciendo y que van a ir adquiriendo relevancia. Y simplemente para hacer apuntes sobre el tema de migración, el tema migratorio es un tema que ahora mismo tampoco es prominente entre la población española, a excepción, como veíamos, entre los votantes de Vox. De hecho, los votantes de Unidas Podemos y los votantes de Vox son los más atípicos en cuestiones migratorias. Pero también vemos que casi un tercio, un poco más de un tercio de la población tiene posiciones mixtas o ambivalentes. No se puede decir que sean completamente favorables en todo lo que respecta al migratorio o completamente contrarios. Hay muchos apoyos a regularización de migrantes, sobre todo en trabajos esenciales. Hay mucha parte de la población que dice que el impacto de la migración no es ni positivo ni negativo.
se separa mucho entre grupos, como también decíamos, y sabemos que hay opiniones bastante matizadas en diferentes sentidos, pero en el tema que sí veíamos bastante negatividad era como en el tema de los menores, no son los grupos focales con commons y otras organizaciones, y eran grupos que eran más bien de izquierda y favorables a migración, pero la palabra mena en el imaginario de las personas ya se vinculaban directamente a la criminalidad. Es un tipo de discurso de narrativa que ha ido calando. Y lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Y a tu café. Me ha parecido súper interesante porque creo que engancha muy bien con las dos anteriores ediciones de Business Politics, en la de noviembre, que Estefanía Molina nos hablaba de la polarización, del berrinche político, de cómo los acontecimientos se han ido sucediendo, en la del mes pasado sobre cómo el auge de la fake news, de esa incertidumbre, había construido narrativas cada vez más raras, pero que están movilizando mucha gente. Y una vez visto eso, ahora estamos viendo los datos. O sea que muchas veces las ciencias sociales tienen ese poder de presentarte una verdad muy cruda que a veces encaja con lo que ya has visto y otras veces no. A veces es muy contraintuitiva. Así que me parece súper interesante. Antes de repartir la palabra, quería decir dos cosas. Una, efectivamente, el que esté Miriam hoy aquí se debe a nuestra compañera Ángela de Commons, que fue quien nos presentó a Miriam y nos propuso que podían presentar el estudio, y te lo agradezco muchísimo porque me parece interesantísimo. Y dos, si estáis en esa parte de la población española a favor de la regularización de las personas migrantes, nuestra compañera Ángela, tu tocaya por otro lado, ha traído, bueno, cuéntalo tú. Es una recogida de firmas para una iniciativa legislativa popular para que en el Congreso se tenga que debatir la regularización de 500.000 personas migrantes que cumplan una serie de requisitos. Entonces, bueno, estamos recogiendo firmas desde muchas organizaciones. Lo único, para firmar, si estáis a favor... Quítate la mascarilla, me parece que no se te oye bien. Vale, para firmar hay que tener nacionalidad española, ¿vale? Es una cosa que no la hemos elegido los que promovemos esta iniciativa. Empieza otra vez, que empiecen por ahí que no se te oye. Sí, vale. Que es una iniciativa legislativa popular para proponer la regularización de 500.000 personas migrantes en España. Por dos motivos. Uno, por que tengan sus derechos de forma efectiva, por supuesto, y otro, a nivel económico también es bueno para el país. Y esto lo podemos ver en que ya lo hizo en su momento Aznar y luego lo hizo también Zapatero. O sea, es una cosa que encima desde cualquier punto de vista político se pueden sacar cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, si queréis tenemos aquí unas hojas y luego podéis firmar. Fantástico, muchas gracias. Bueno, a quien quiera firmar por la ILP, que busque Ángela y... Muy bien, ¿quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre todo el chorro de temas? Bueno, vale, pues empezamos por allí y luego venimos aquí, que está nuestro sociólogo político de referencia también por ahí. ¿Empezamos por aquí entonces? Sí. Vale. Hola. Bueno, gracias por la charla, todo muy interesante. Yo tenía la curiosidad o la inquietud de si había algún tipo de estudio o planteamiento de hacerlo, de relacionar todos estos perfiles con el contenido que consumen, porque me da la sensación de que, claro, todo esto se retroalimenta y entiendo que quizá el perfil de Vox tiende a ver ciertos canales de YouTube, que prefiero no mencionar, o quizá a partir de cierta edad solo ve la tele y entonces solo ve ciertos canales y también eso retroalimenta su perfil, porque incluso hay dentro de la fake news, incluso información que tiene sesgada, en fin. No sé si hay algún tipo de planteamiento de fijar así el estudio, si hay algo ya en relación a eso. Hay una fase 2. ¿Estás apagado? No voluntariamente. Hola. Hay una fase 2, de hecho, que sí que es algo que queremos mirar más.
te ha acabado la batería. Si me acercas el micro, por favor. Bueno, si no se me oye, porque yo debo... Dale. Sí, Se oye regular, Miriam. Como ahí nos están viendo también por el streaming, que no sé si nos han mandado alguna pregunta por el móvil. Hay una fase 2 que vamos a hacer ahora en abril y es algo que queremos mirar más en detalle. Y de hecho, si tienes sugerencias de cosas a incluir, por favor, mándame un mail. Podemos mirarlo más en detalle. Muy bien. ¿Cuántos vídeos de un tío blanco hetero ves a la semana? Hola, muchas gracias por la presentación. Los datos son muy interesantes. Tenía dos preguntas, dos dudas. La primera era, si habéis notado mucha diferencia en temas de género en todas estas temáticas, por ejemplo, en cambio climático se dice que las mujeres se preocupan más sobre el cambio climático y sus consecuencias con los hombres. En inmigración igual y muchos temas que igual, pero como solo tenéis edad y voto, creo que también sería interesante meter hombre-mujer o por diferencia de género. Y aunque me surge una duda en cuanto a la polarización en sí misma, porque lo planteas como una polarización afectiva, como que aumenta la decepción estándar, aumentan los grupos, pero realmente quien se mueve solo es Vox. O sea, quien más genera esa polarización es Vox, quien se opone a las medidas del medio ambiente o a ese gasto, quien más escéptico se pone es Vox. En inmigración igual, con el tema catalán es casi igual junto al PP. Entonces, no sé si estamos hablando tanto de una polarización afectiva, que sería como que los dos grupos se diferencian, o una polarización asimétrica, que sería más correcto, que es la derecha se distancia. O sea, la izquierda, pero para esto habría que ver un antes y un después, ¿no? No es tanto que la izquierda se haya movido en sí, sino que la derecha se ha movilizado mucho hacia la derecha. Y ha aumentado esa polarización porque votantes de Vox y el PP, pero más de Vox, se han echado hacia un lado. Y creo que es más interesante plantearlo así, como la sociedad se está rompiendo, o hay agentes o hay actores políticos que están intentando polarizar aún más la sociedad de lo que ya estaba antes. Es por ahí las dos. No, son... en relación a hombres y mujeres, sí hemos mirado esos datos. No hay muchísimas diferencias entre hombres y mujeres. Es una tendencia que también estamos viendo en otros países. O sea, el género no es tan predictivo. Pero sí que es cierto que hay unas diferencias. Llegan como mucho a un 10% porcentual, o sea que no es tan grande, pero es significativo. Y sí que sigue un poco la tendencia que comentaba. Sobre todo en tema climático vemos más tendencia a lo positivo entre mujeres. En tema migratorio depende de la cuestión. No me atrevería a hacer una generalización porque en determinados temas, de hecho, los hombres son más favorables o positivos. Hay algún otro tema que las mujeres, pero no creo que esa sea la mejor ley de análisis para cuestiones climáticas o migratorias. A nivel de polarización, tu pregunta es muy interesante porque permite que distingamos entre dos cosas. Una es la polarización de élites, donde lo que tú estás hablando es de entre los partidos políticos quién está polarizando. En ese sentido estoy de acuerdo en que realmente hay una tensión, una cuerda que Vox va estirando, que quizá no se da por todos lados. De hecho, yo creo que la izquierda tampoco cambia tanto durante los últimos años. Y que obviamente Vox va en una línea, o sea, la extrema derecha, el populismo autoritario está coordinado a nivel internacional. Tenemos muchas evidencias en ese sentido, no de Boris Common, sino de otras personas que están especializadas en extremismos. Es un patrón general y un tema muy preocupante a nivel democrático. Lo que estamos midiendo en ese estudio, por eso, no son los partidos políticos lo que están haciendo los líderes políticos, sino a nivel ciudadano. Es una muestra nacional representativa de actores no políticos. Y en ese sentido lo que estamos midiendo es como tus sentimientos en relación al otro. El us versus them o el uno contra los otros. Y estamos viendo esos abismos. Yo creo que necesitamos hacer un estudio más completo sobre polarización y estoy intentando que eso suceda en el próximo año. Así que vamos a verlo si lo conseguimos. Y entonces también vamos a ver qué vemos. En Estados Unidos, por ejemplo, es donde ha habido una polarización afectiva muy creciente.
es cuando salen todos los datos de no me gustaría que mi hija se casara con un republicano, si eres demócrata, se rompen familias. Donde ha habido más estudios en España, de hecho ha sido en Cataluña, con todo el tema de la independencia y el impacto que había tenido también en familias, en ese tipo de percepciones. Pero parece que la polarización afectiva no se ha instalado tanto. Yo no sé si es tan potente o no en España. El otro tema que miramos también es si esa polarización afectiva a través de qué eje se produce. Por la naturaleza de estos datos tenemos partidos. En el Reino Unido lo miramos a través de partidismo, pero también a través de Brexit identities. Y por ejemplo, veíamos que la prominencia de la identidad partidista en el Reino Unido ha ido decayendo de forma importante. La de Brexit Remain es importante, pero para una mitad de la población. Eso también quiere decir que para la otra mitad no es tan importante. La identidad política en España es importante también para una mitad de la población, o sea, que quiere decir que para otra mitad el partidismo no es tan importante y es más fuerte entre los votantes de Vox. Una de mis hipótesis era que a lo mejor no sería tan fuerte porque es un partido más nuevo y pensaba que quizás es un voto protesta, pero yo creo que está dando respuesta a cierto sentimiento de necesidad de pertenecer a un grupo y lo están haciendo bien en ese sentido, que a lo mejor sí que empieza como un voto protesta, pero luego te sientes identificado. Muy bien. No, alguna compañera que nada más que hablamos contigo últimamente. ¿Vale? Buenas, muy interesante lo que has contado. Yo quería tener una pregunta sobre la polarización. Si no crees tú que todos estos movimientos que de ultraderecha que dices que están organizados no son también un resorte del sistema para fortalecer el establishment, ¿no? Podría ser, para fortalecer el establishment. O sea, quiere decir que yo cuando veo que Pedro Sánchez demoniza a Vox y lo identifica con Putin, que no digo que tengan, como tú has dicho, que se sospecha que hay toda una red de ultraderecha y tal, eso le beneficia mucho a Sánchez. Quiere decir que cualquier medida que tome, eso le da carta blanca para prácticamente cualquier cosa si él se opone a esta gente mala, ¿no? Yo creo que la identificación de la gente a veces con Vox es como más de enfado, ¿no? Yo conozco a gente que era muy de izquierdas, de Podemos, y de repente están del lado de Vox y no te explicas cómo. Y una pregunta concreta sobre algo que has dicho es cómo encuentras la correlación entre que los canadienses antivacunas apoyen la invasión rusa. Un 20%. Un 20% de esa parte. De esa parte de los... vale. Es que no lo he entendido. ¿Qué pasa? Creo que si no, no se va a ver. El estudio de la polarización es muy interesante y muy complejo también, porque como una sociedad se polariza tiene muchos actores. Y por un lado es el actor que es más polarizante, pero luego la respuesta que le dan los otros. Y la respuesta puede fortalecer esa polarización, ¿no? Y es cuando entramos en el juego de si tú tienes sentimientos de que eres un perdedor y tienes sentimientos de persecución y entonces empiezas a votar a alguien por protesta, pero entonces ¿por qué votas? Te empiezan a decir que eres malo y que eres un enemigo, se está reforzando, ¿no? Por otro lado también, por ejemplo, vemos como en Alemania se ha aplicado en general el cordón sanitario, se toman medidas en que no se da plataforma a determinados actores que realmente son preocupantes. Hay diferentes maneras. La polarización es una estrategia muy buena a nivel de movilización, ya sea por actores como Vox, ya sea por activistas, es muy efectiva a corto plazo, pero Manu, desconecta el cable, a ver. No tengo nada que ver. El otro. Bueno, no sale nada preocupante, ¿no? Solamente el voy al sitio. Bueno, oye, pues, no os perdáis el próximo capítulo de esto. La polarización es fantástica. No ha dicho esto, Gonzalo. Es una estrategia muy efectiva a nivel de polarización a corto plazo, pero presenta riesgos muy importantes para la democracia y la democracia liberal. La polarización se puede producir de diferentes modos. Se puede producir por actores políticos que ya están establecidos para movilizar a sus votantes. En ese caso sería, por ejemplo,
podría usar el Partido Popular o los socialistas y la han usado. Y se puede utilizar por actores emergentes de forma excluyente, para movimientos excluyentes, eso es lo que hace Vox. También se puede utilizar de forma inclusiva por determinados movimientos de activismo social. O sea, hay diferentes tendencias, pero la polarización siempre lleva riesgos. No toda la polarización es mala en sí. En los 70 y los 70, la Asociación de Científicos de Politólogos de Estados Unidos pedía que hubiera más polarización porque era muy difícil distinguir entre candidatos en determinados estados. El problema es cuando se produce ese tipo de polarización social que rompe familias, la polarización afectiva, lo que llamamos la polarización perniciosa. Que luego dificulta mucho construir consensos, cosa que es necesario en una sociedad democrática, y que luego también lleva, ¿no?, a que haya determinadas alianzas que ya no son posibles. Por ejemplo, lo que hemos visto en España con el tema de la reforma laboral, también de decir, bueno, a lo mejor estoy de acuerdo con una sustancia, pero como estos votan que sí, entonces voy a votar que no. Las lealtades y ser contrario al enemigo es más importante que la sustancia, y eso es complicado, eso es muy complejo, pero está respondiendo a la pregunta. Menos mal que hemos tenido a Alberto Casero. Creo que iba él y luego ya si quieres. El chico de allá arriba. Gracias. Yo tenía dos dudas rápidas. Por un lado, saber qué tendencia o qué previsión a futuro se ve si sigue, porque has hablado del incremento que ha habido del 2020 a ahora, si se prevé que siga en aumento y cómo puede tener reflejo eso en el espectro político. Y por otro lado, saber si las hipótesis previas que podíais tener en la investigación, si se han refutado o ha habido alguna cosa que os sorprenda o algún resultado que digáis, esto no nos lo esperábamos. A mí no me gusta mucho hacer predicciones a futuro, especialmente durante los 2 últimos años. Sí que creo, no obstante, que estamos en un mal momento. A nivel de democracia liberal, a nivel de derechos fundamentales y a nivel de democracia en sí, creo que estamos en un momento muy complicado. Creo que hay determinados momentos en que se presentan situaciones horribles que en cierto sentido pueden ser oportunidades. Podría crearse un proyecto común en relación a la transición energética, propulsado por lo que estamos viendo de la dependencia del gas y el petróleo ruso, por ejemplo, pero también depende mucho, yo creo, en este sentido, en España, de los liderazgos políticos que tengamos. Y de si se decide crear un proyecto de partido, un proyecto político basado en la diferenciación con el enemigo o en un proyecto país. En ese sentido, últimamente estoy muy positiva, muy optimista, pero bueno, vamos a ver. La tendencia es en ese sentido preocupante. También es cierto que hemos visto cómo salen nuevas líneas divisorias, como decíamos, el tema vacunado y no vacunados. Es un tema que vamos a estar vigilando también, sobre todo en los otros países. Yo no sé hasta qué punto va a seguir siendo importante. También es verdad que a veces determinadas cosas sí se esfuman, pero es difícil hacer previsiones a futuro. La segunda pregunta era... ¿Se ha sorprendido algo o era todo más o menos como esperabas? Los cambios tan radicales a nivel de cohesión social, de 40%, es que es mucho en algunos países. O sea, los cambios en Francia han sido sorprendentes. Alemania, que en general se mantiene bastante estable, también es preocupante. A mí España, en ciertas cuestiones, me ha sorprendido muy positivamente. O sea, yo creo que sí que a nivel social hay algo fuerte aún, y que la familia, las amistades siguen siendo algo potente, aunque hay también riesgos. Creo que lo que seguimos viendo a nivel climático se mantiene. Llevamos unos años analizando el tema climático en otros países. Nos sorprendió ver que había tantos consensos en algunas sociedades que estaban polarizadas o parecían que estaban polarizadas, y sigue manteniéndose como un tema que presenta una oportunidad también de proyecto común. Pero también vamos a ver, porque depende mucho de cómo se de cómo se captura este tema también a veces por la extrema derecha.
Y en ese sentido, hablando a futuro, yo tengo mucha curiosidad también por ver qué hará Vox con este tema. Porque en España tenemos todo el tema de la España vaciada, de la España rural. En Francia también hay mucha conversación en relación a lo de Letallois, pero la extrema derecha, y no solo Le Pen, sino Zemmour y Marion Maréchal, que es la sobrina de Marine Le Pen, que se ha ido con el otro de extrema derecha, han hablado. Sí, están todos, Están todos, tío. Todos. No hay nadie que tenga una tienda tanto metido en política. Marion Maréchal es alguien que no la sigo mucho porque me pondría demasiado nerviosa, pero me fascina porque es como la élite intelectual de la extrema derecha. Pero hizo un discurso hace un par de años que decía conservar la naturaleza, conservar la tierra, el clima es conservadurismo. Y tendría que ser una parte fundamental de la extrema derecha. Pero claro, también depende de cómo se entiende, en ciertos sentidos como bueno. Pero... Cierta parte del neofascismo sí que plantea eso, ¿no? De mantener la pureza de la naturaleza de Europa en nuestro espacio vital. Y de hecho hay un auge también de lo que se llama ecofascismo. El terrorista en Nueva Zelanda hablaba de ecofascismo. Uno de los tiroteos que hubo en Estados Unidos también era alguien que se autocalificaba como ecofascista, y entonces se vincula al tema migratorio también, de decir, nuestra tierra está amenazada, no podemos tolerar que venga más gente a destruirla. Qué buena gente. Le toca aquí al compañero del centro, por favor. Bueno, a mí lo que me gustaría es saber cuál es la diferencia o por qué puso la diferencia entre inmigrantes e inmigrantes marroquíes. Y sobre todo qué se refiere también con la versión de la inmigración, porque según también la versión ideológica hay una forma de ver a los hispanohablantes, porque los venezolanos o cubanos, más hacia la derecha que hacia la izquierda, por ejemplo. Haciendo deporte. A la hora de preparar el estudio tuvimos muchas conversaciones, tuvimos también el apoyo de Commons y otros actores, y decidimos en la parte de migración preguntar sobre diferentes grupos, siguiendo también preguntas que habían, usando preguntas que se habían usado antes, pero en fin, si no solo había los marroquíes, había otros grupos también. En el Feelings Thermometer decidimos incluir los marroquíes porque parece que es el grupo que está recibiendo más odio hoy en día y por eso decidimos separar. Pero como decíamos, teníamos otras preguntas en migración donde sí que poníamos los diferentes grupos y sí que veíamos esas diferencias. De hecho, en el grupo focal que hicimos con las personas mayores de zona rural, de derecha o extrema derecha, el tema migratorio salió casi inmediatamente. Fue muy intenso, odio a todos los migrantes, que si nos quitan la Navidad, que si, bueno, discursos en ese sentido. Y luego hubo un momento en que yo les quisimos preguntar, bueno, estás hablando del Islam, estás hablando de estos temas, ¿qué pasa con la población latinoamericana? Bueno, eso es distinto, no son mismos. Y es como que hay una recategorización. O sea, no sé si se consideran españoles, pues tampoco se consideran como inmigrantes, es como una categoría sui generis. Es diferente porque hablan español, porque también son católicos y porque se han integrado y han querido formar parte de nuestras tradiciones. Es lo que estamos observando. ¿Más cositas? Por allí yo veo súper callado. Os voy porque no veo. Más cosas, hemos hablado de ecofascismo, que no está mal. Al final, extrema derecha la charla. Hemos hablado de migraciones. Me ha llamado la atención, lamentablemente más bien ha verificado lo de la población gitana. O sea, que teniendo España como principal minoría, más 600.000 personas muy integradas culturalmente y demás, y hay consenso en todos los partidos políticos en que se les ve mal. Creo que es un 30%, ¿no? Que es bastante. Sí, bueno, de hecho hemos estado trabajando con personas del colectivo también y tomamos la decisión. Había una pregunta en la parte de migraciones sobre cuánta facilidad o dificultad que tienen los siguientes grupos para integrarse. Y había pues, distintos grupos, ¿no? Y incluimos los gitanos, aunque no son población migrante, pero para ver cómo es en el colectivo, en el imaginario colectivo. Y vemos que se veía como que tienen dificultades para integrarse.
no tanto como los, bueno, eran creo que marroquíes los que más, seguido de subsaharianos, seguido de gitanos. En cambio, los latinoamericanos, por ejemplo, o sea, hay realmente las diferencias que a mí me incomodan incluso al hablarlo, pero no obstante es cierto y realmente hay mucho trabajo que hacer en ese sentido. Ya, totalmente. En ese sentido, meto cuña publicitaria, podéis entrar en hateblockers.es, que es un proyecto fantástico contra el discurso de odio en redes sociales, y específicamente tenemos un convenio con FACALI, que es la Asociación de Mujeres Gitanas, que nos están ayudando precisamente a eliminar prejuicios contra la población gitana. Así que hateblockers.es y seguirnos en redes sociales. Más cosas. Veo muchas caras como de consternación, de decepción, hay gente por ahí con qué vida más lamentable, no sé. Vamos a hablar un poco también en positivo. Has sacado ahí el tema del medio ambiente, como que no está politizado en el mal sentido, tampoco es que se le eche mucha cuenta, pero ¿qué oportunidades o qué horizontes de futuro en positivo te sugieren los datos en los que se puede trabajar? En plan, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Decir, oye, pues a futuro con el tema del empleo de los fondos Next Generation, con no sé. Sigue siendo un tema complejo, sobre todo cuando se relaciona con el tema de los usuarios. Pero sí que es cierto que como no está aún ligado a identidades tribales, es un reto colectivo que tenemos al que quizás alrededor del cual se puede crear un proyecto común. Entonces yo creo que en ese sentido la responsabilidad es por parte de los dos actores del espectro ideológico. Tampoco aconsejaría a actores de izquierda, por ejemplo, ligarlo a que esto es un tema de izquierda. Porque si lo ligas a que esto es un tema de izquierdas, entonces por esa polarización afectiva ya otros se van a posicionar en contra. Pero se pueden construir narrativas, se puede gestionar de una manera que sí que yo creo que es mucho más positiva. Es un reto, obviamente España, como veíamos, una de las prioridades es trabajo y empleo. El tema climático a lo mejor no es muy prominente, pero sí se puede ligar a otras cosas que sí son muy prominentes, como el tema de las tarifas energéticas, como el tema de la economía y el empleo. Y en ese sentido yo creo que hay muchas oportunidades. Creo que también hay oportunidades en mi incidencia política con el sector conservador. Me consta también que hay una discusión interna también de cómo afrontar estas cuestiones. Es algo que puede distinguir y aislar quizá a la extrema derecha. Yo creo que hay oportunidades. Vamos a ver cómo evoluciona también el tema de la energía. Yo creo que va a ser extremadamente importante. Entonces también a lo mejor a nivel de generar conciencia, ¿no?, de las oportunidades que presenta la inversión en renovables, a nivel de finalmente reducir los precios de la energía, puede ser algo también interesante. Pero en ese sentido yo creo que en ese ámbito sí que vemos razones para Muy bien. El compañero otra vez, repite. Por aquí no me hacen un puñetero caso, nadie levanta la mano. Pero ¿no cree que el debate que ha abierto la Comisión Europea sobre categorizar a la energía nuclear como energía verde va a empezar, puede ser una rama de discurso que pueda parecer a la extrema derecha, sobre todo porque ellos sí suelen estar de acuerdo con ese discurso? Bueno, de hecho la Comisión Europea también ha calificado el gas como energía verde. Y tenemos la Comisión Europea que tenemos. Tampoco. No, y es un tema de las nucleares que también está empezando a coger, a tener más relevancia entre determinados grupos. De hecho, en el grupo focal rural, como decía, era el grupo que tenía más conciencia ambiental, que estaban más informados, que estaban más preocupados, pero que hubo un par que empezaron a sacar el tema de las nucleares. Lo que también es cierto, no obstante, que como sí, a lo mejor las nucleares sí que, no sé si fue Bill Gates que sacó un libro sobre nucleares también, uno de los grandes filántropos. Pero siempre hay esa cuestión, ¿no?, que el resto le respondía, sí, entiendo lo que dices, no estoy súper informada de las nucleares, así que a lo mejor tienes razón, pero tú lo quieres en tu patio, en tu pueblo, en tu casa, y como hay ese miedo, yo creo que a lo mejor eso acaba... Pero bueno, lo vamos a ver, porque a lo mejor también luego se sitúan centrales nucleares en pueblos de comunidades un poco más abandonadas y se genera aún más representación. De hecho, fue Franco durante la dictadura situaron determinadas plantas en sitios que se estaban abandonando en zonas rurales. Así que vamos a ver otro tema de monitoreo. Sí. Bueno, por aquí que estaba cerca y luego a compañeros.
Nada, tranquila. Sí, quería preguntarte a ver si habéis valorado ir a detalles sobre políticas concretas sobre los temas que habéis analizado en la segunda parte. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso del cambio climático, que sí que veo bastante apoyo generalizado, pero yendo a políticas concretas, por ejemplo, en España hemos visto como el tema de los peajes en las autovías se ha ido paralizando y ahora, por ejemplo, sería una locura plantearlo, viendo cómo está el tema. Luego, en el tema de la transición energética, se está planteando ahora dejar de pagar el megavatio hora de las energías renovables a precio de gas, que era una medida que se había ideado para favorecer que se invirtiera en este tipo de energías. Sí que vamos a mirar algunas cosas, pero normalmente no entramos a políticas muy al detalle, porque lo que estamos mirando también son las narrativas que se generan, las identidades que desarrollan, y en ese sentido tienden a ser un poco más macro. Y los debates, como por ejemplo los debates sobre el aeropuerto del Prat, parece que tienen mucha importancia en un momento concreto, pero luego desaparecen. Hay otras organizaciones, no obstante, que sí que están haciendo encuestas sobre políticas concretas, pero nosotros intentamos mirar más como la parte general de cómo se desarrollan esas identidades, también para combatir que se produzca el tribalismo político, la polarización del sector, porque lo que queremos es crear un espacio para que se puedan promover determinadas políticas públicas, y eso a veces se hace a nivel política y no políticas públicas, si tiene sentido. Es como decimos, politics versus policy. ¿Alguien que quisiera sumarse a vuestra campaña de ad hoc, así que decías antes, por ejemplo, cómo podría hacerlo? Nosotros, Body Common en España no existe, como mínimo de momento. No estamos haciendo campañas, de hecho no llevamos campañas normalmente, pero sí que trabajamos con otros actores ayudándoles a usar todos los datos y a implementarlos en sus trabajos. En ese sentido podéis hacerme llegar un email, pero es tema administrativo. A tope. Hola, gracias por la ponencia. Tenía tres conceptos, digamos, que quería saber si habían podido sacar algunas conclusiones. El primero es el nivel de confianza en el Estado, si es distinto de la confianza en los políticos o no, si ven diferencias con eso. El nivel de confianza en Europa. Y el tercero es si había surgido, entiendo que lo climático había surgido, pero la Agenda 2030. Tenemos indicadores de confianza para todos estos. No para todos estos. Agenda 2030 no hemos entrado a mirar. A nivel de gobierno, comunidad autónoma, ayuntamiento, sí que tenemos datos. En general, apoyo al gobierno depende bastante del partido que esté en el gobierno, aunque en general hay muy poca confianza. Hay muy poca confianza en el gobierno español, en los sindicatos, en las grandes empresas, menos. Como más locales, más confianza hay, sin ser brutal, pero sí que hay más confianza en lo más local. Hay más confianza en el ayuntamiento, un poco menos en el presidente o presidenta de la comunidad autónoma. Y en los sectores que hay más confianza hay, como decía, es la comunidad científica y el personal sanitario. Y luego la Unión Europea no hemos estado midiendo mucho la confianza en la Unión Europea. Sí que sabemos que en general se cree que no tiene mucho impacto en la vida de las personas, o sea, eso sí lo preguntamos, y que sí que se cree también que es el actor más importante a la hora de hacer frente a temas de cambio climático. Pero al tema que me preguntaban antes también de sorpresas, preguntamos también quiénes son los actores más responsables de hacer frente o tomar acción en temas climáticos. Y lo que me sorprendió es que se decía que todos prácticamente, o sea, preguntamos por cada uno y todos refieren casi lo mismo. Sí que es verdad que las petroleras, las empresas y la Unión Europea las que más, pero había esa sensación de que es algo que debe hacer toda la sociedad, y también se creía en la responsabilidad individual. Uno de mis compañeros, quizá porque es americano, quería hacer la pregunta de si España debería actuar independientemente de lo que hagan China y Estados Unidos, o en cambio
no debería si los otros no se ponen las pilas, por así decirlo, y él estaba convencido de que diría la mayoría de gente en todos los países que China y Estados Unidos no hacen lo que tienen que hacer, que porque debería hacerlo España o Italia o lo que sea. Y no salió eso, salió de hecho que se creía también que España debería actuar independientemente de lo que hagan los demás. O sea que en ese sentido hay cierta demanda de no sé si de liderazgo, pero de que algo se haga. Por aquí, Bueno, muchas gracias. La verdad es que es la primera vez que venía y aunque lo conocía mucho, pero nunca había tenido la oportunidad y me ha gustado estrenarme en esta charla. Me ha llamado muchísimo la atención el slide, la diapositiva de las prioridades económicas y sanitarias y la visión tanto por edades como por partidos, ¿no? Y lo que más me llamó la atención era que el último, no sé si lo he interpretado yo bien, era el tema de la igualdad de género. Y bueno, pues para mí, en mi entorno, es un tema muy prioritario. Yo soy la franja de edad de 30 o más, y es un tema muy, bueno, que está muy en mi día a día, ¿no? En mi charla normal. Y no hay una diferencia tan, bueno, también mi entorno no es exactamente extrema-derecha, ¿no? Pero no hay una diferencia grande entre ideologías. Y lo que quería preguntarte era si esos temas que están como últimos en la lista, como LGTBI o igualdad de género, habían encontrado mucha, como una apertura en los grupos de edad más jóvenes, y si había tanta diferencia entre ideologías en esos grupos de edad, ¿no? Porque de alguna forma sí que me parece que puede haber una esperanza que en temas muy concretos en los más jóvenes haya menos diferencia. No lo sé porque a pesar de que esa diapositiva ha estado mucho tiempo, no he tenido tiempo de interpretarlo y prefiero que me lo comentéis. Gracias. Hay dos cosas. Por un lado, la pregunta es ¿cuáles crees que son las cuestiones más importantes en el país? Esto puede decir que simplemente porque creas que no es una prioridad, pero no necesariamente que no es una prioridad porque creas que no es un problema o porque, sino simplemente de que ya se han generado determinados consensos, de que no estás en contra de determinadas políticas que se están aplicando. O sea, no es necesariamente algo malo que no tenga mucha prominencia. Como decía antes, ¿no? Hablábamos del eje de polarización y hay o de los dos ejes que mirábamos, simpatía, antipatía y prominencia, mucha prominencia y no prominencia. Cuando tú trabajas en un determinado tema, lo que más te gustaría es que sea muy prominente y que tenga mucha simpatía. Lo que sucede es que muchas veces cuando un tema se hace muy prominente en un contexto polarizado, como más prominencia tiene, más se polariza, entonces va generando antipatía. Esta es una cuestión que se tiene una conversación que se está teniendo también en el sector climático, que a lo mejor el que no sea tan prominente es bueno, porque a lo mejor si se convierte en muy prominente, entonces se van a tirar de los pelos todos, ¿no? A lo mejor el tema LGTBI, el tema de género no es tan prominente y eso también lo protege un poco de que sea un tema tan candente en ese sentido. No he cruzado los datos mirando jóvenes de diferentes ideologías, así que tendría que mirarlo para poder responderte, pero si es algo que te interesa me puedes escribir y puedo cruzar los datos. Muy bien. Vale, ¿alguna? Sí, todavía nos quedan 5 minutillos, así que ¿estáis cansados? ¿Queréis ir a casa? Parece que no llueve. Yo sobre cambio climático quería comentar que no sé si sabes que el Ministerio de Transición Ecológica ha hecho una asamblea por el clima y quería preguntarte qué opinas tú por eso de la no prominencia, por qué no se le ha dado ninguna visibilidad. Yo conozco a gente de Extinction Rebellion que se quejaban de que esa asamblea por el clima se ha hecho muy mal, que no es nada democrática, tal. Yo opinaba a esa gente en especial que me parece muy bien lo que decían, pero que era mejor apoyarnos para darle visibilidad. Pero no se le ha dado ninguna visibilidad. Nadie sabe que existe la asamblea climática, que se han reunido, no hay nada en la prensa,
de Ucrania tenemos carteles aquí en la calle de Welcome Ucrania, no sé qué, apoyar Ucrania, pero la Asamblea Climática cero. Entonces es un tema que preocupa a la gente porque no se le da esa preeminencia para protegerlo, ¿no? O sea, la primera vez que escucho su explicación, no me sorprende, vamos, a ver qué opinas. No tengo datos al respecto sobre la Asamblea Climática, puedo hablar desde mi otra experiencia. Bueno, para empezar, el tema de la guerra obviamente es un tema que yo creo que lo va a tapar prácticamente todo durante mucho tiempo y yo creo que de forma comprensible también. El tema de la prominencia a nivel del tema climático, sé que hay, es una conversación que se ha tenido desde determinados sectores, sin darle mucho, sí que se están tomando muchas decisiones, sí que se están desarrollando muchas políticas. Hay un debate sobre si darles mucha publicidad o no. De hecho, una de las cosas que veíamos en la encuesta también es que hay una gran mayoría que cree que no se está haciendo lo suficiente, pero también es cierto que se está haciendo mucho y no se publicita. Y es lo que decíamos, el riesgo, ¿no? De que si se publicita mucho, si el Partido Socialista y Unidas Podemos empiezan a dar apoyo mucho a algo, se le va a tirar encima eso. Y en ese sentido, hay diferentes estrategias políticas que se pueden aplicar. El tema de la Asamblea Climática, no sé sinceramente por qué no se ha publicado, o se ha hecho más publicidad. En ese sentido, precisamente el objetivo de una Asamblea Climática es dar más legitimidad a determinadas políticas a través del proceso, ¿no? O sea que sí que parece que como el objetivo de hacer una asamblea el hecho de no darle más publicidad y que se genere más conciencia. También depende obviamente de si luego se presta atención a las recomendaciones o no. El tema Extinction Rebellion es un tema muy complicado, ha sido muy prominente en el Reino Unido y yo lo he vivido en primeras carnes, he estado midiendo todo este tema también. Y es un tema curioso porque realmente es exitosa en unos inicios en generar conciencia. En el Reino Unido los temas climáticos tienen muchísima prominencia, hay mucha conciencia, muchísimo apoyo. Pero curiosamente, por ejemplo, cuando preguntamos el movimiento climático incluye a personas como tú, o está abierto a personas como tú, o es excluyente, el país donde se ve más excluyente es el Reino Unido. En cambio, no es así en España, por ejemplo. No da la sensación que es un movimiento que antagonice. Y la Extinction Rebellion hay como por determinados sectores que no son activistas, reconocimiento de las aportaciones que he hecho a nivel de conciencia, pero realmente muchísima frustración con las tácticas y ha ido como mucho a la deriva en muchos sentidos. Entonces hay como esa tensión entre quizá también el liderismo y luego el pragmatismo de lo que es posible, y creo que también aplica, ¿no?, a asambleas ciudadanas, que es realmente un proceso muy difícil de hacer y de hacer bien, ¿no? Pero claro, si a la mínima que se hace siempre todo son críticas, es difícil que vaya a querer repetirse el proceso. Muy bien, me parece que hay una palabra por allí, ¿no? Vale, y ya si nadie tiene nada más, yo creo que podemos ir cerrando, quedan 3 minutos para las 10. Hola de nuevo. Yo quizá tenía, parto de ciertos sesgos o preconcepciones, pero tiendo a imaginarme, de manera igual paródica, al español como alguien quizá por un pensamiento muy cortoplacista, ¿no?, que se empieza a pensar en, bueno, necesito trabajo hoy, necesito que naturalmente esto puede tener todo el sentido del mundo, sin criticar eso, pero quizá ese cortoplacismo puede perjudicar a que, bueno, el cambio climático no sea un tema importante, o que igual pues, nos puede explotar en la cara en cualquier momento, o con mucha calima, y entre otras cosas, y quizá también esa confianza en los ciudadanos igual, pienso, quizás se centra más en los colegas, los amigos, tus familiares, incluso de manera amplia, no solo hermanos padres, sino primos segundos. Igual esa confianza se basa más en eso porque quizás fuera de ese círculos, aunque sean muy amplios, pues quizás no, esa confianza no se daría tanto. Entonces, tiendo a pensar como en un perfil más individualista o más cortoplacista, y la pregunta viene un poco en si eso, a través de los datos, quizás se puede apreciar o se puede llegar a incluir, y sobre todo en comparación con otros países, si ese perfil encaja en el español o encaja en otros países. En ese punto, lo que yo digo es una tontería, ¿o no? En fin,
creo que la visión que tú tienes es una visión que es compartida. Yo he tenido la suerte de vivir en países muy distintos y trabajar en países muy distintos también. Y también a la hora de la investigación también la parte de diseminación y medios, ¿no? Y es curioso porque en el Reino Unido lo que se genera más interés a nivel mediático es todo lo que pone el Reino Unido por delante. En cambio, en España lo que es viral es lo que ridiculiza a España. Yo creo que tenemos una tendencia a la autoflagelación y a pensarnos que somos el tonto de Europa o lo peor. Y tenemos esa imagen también del español. Yo quiero decir que habiendo vivido en otros países, no creo que la gente sea mejor. Tampoco creo que sea peor, pero sí que creo que hay una cuestión de cómo nos vemos o el reflejo que tenemos de nosotros mismos. A nivel de confianza, o sea, y ese cortoplacismo yo creo que simplemente forma parte de la psicología humana de cualquier persona. No creo que sea especialmente algo español. A nivel de individualismo, quizás porque he pasado demasiado tiempo en el mundo anglosajón. He estado en todos los extremos, desde el punto de vista individualista al punto de vista de capitalismo y consumismo. He pasado por distintas partes. He estado en Estados Unidos en un extremo, he estado en Ghana viviendo también, donde es mucho más colectivista. Y creo que España está un poco más en el medio, desde mi perspectiva, no de estos datos, sino como crítica social. A nivel de la confianza social, pues obviamente, bueno, yo no creo que la pregunta dé a entender que estamos hablando de amigos y familiares. Pero incluso si habláramos de amigos y familiares, yo mi primer gran estudio de polarización que hice lo hice en Estados Unidos. Y me pasé también meses haciendo entrevistas a gente de diferentes estados, de diferentes sitios. Y era realmente triste ver a gente que, no me acuerdo principalmente de una abuela de 60 años de Arizona, decir, yo siempre he sido muy liberal, pero bueno, siempre he tenido amigos de todo tipo, no sé qué tal, y he tenido que dejarles de seguir en Facebook, amigos de que tenía desde que tenía 10 años, que ya no nos hablamos, familias que ya no se veían para Thanksgiving y tal. O sea, también tiene importancia eso y la repercusión que tiene en el estado psicológico y en la sociedad cuando se rompen estas cosas también. Yo creo que por suerte España no está ahí, que tiene algo más fuerte en ese sentido. Pues yo me quedaría con esto, con la idea de que la desintegración social no está llegando todavía, por suerte, a nuestro país. Tenemos el anuncio de Campo Frío ahí para recordárnoslo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Miriam, por compartir todos estos datos y también parte de tu experiencia vital, que no todo ha sido tu trabajo como científica social. Y muchas gracias también a todos vosotros y vosotras, a Ángela por hacer de apartada del 3, como ella misma ha dicho, y a Common también por facilitar este encuentro. Y muchísimas gracias por venir. Os quiero pedir 3 cosas. Una, que firméis esa ILP para facilitar la regulación de las personas migrantes, que hace mucha falta. Además, tenemos ahora datos empíricos de la actitud de los españoles hacia la migración y está bien tomar en cuenta la actitud de la gente y la opinión de la gente a la hora de tomar decisiones, no vaya a pasar todo el Sahara Occidental. Por otro lado, me gustaría que supierais que el lunes que viene, justo aquí, vamos a tener un Cerve Cívica. Me quito la gorra de Business Politics, me pongo la de Cámara Cívica, que vamos a tener un análisis político de Peaky Blinders, ¿vale? Más formato show, formato humor, así que me encanta que se miren como, oh, me gusta. Y en tercer lugar, antes de dar un caluroso aplauso a nuestra invitada, que quienes estaríais no vengamos a la grada y nos hagamos una foto de familia con y sin mascarilla. ¿Os parece bien? Entiendo que eso es un sí, así que muchas gracias. Y muchas gracias por venir. Venid por aquí, por favor. Muchas gracias a quien nos haya seguido.